Buenas tardes, profe. Sí, profe. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la parte de... bueno, ahora vamos a ver filtros digitales. Pero antes les voy a compartir la pizarra y vamos a ver el concepto de la frecuencia de Nyquist. ¿Qué es la frecuencia de Nyquist? ¿Quién me dice? La frecuencia a la que se debe mostrar una señal para al menos asegurar que sea bien muestrada, ¿no? ¿Y cuál es esa frecuencia? Es al menos 2 veces la frecuencia de la señal, ¿no? Ajá, pero ¿cuál frecuencia? La frecuencia natural. No exactamente. La mitad de la definición está bien. A ver, alguien que la complemente. De la frecuencia mayor. De la frecuencia máxima. ¿Y por qué es 2 veces? Porque es 2 veces la frecuencia máxima de la señal. A ver, los chicos de telecomunicaciones manejan mucho este concepto. Bueno, resulta que si recuerdan, habíamos dicho que, bueno, de hecho vimos que cuando nosotros representamos en frecuencia a una señal, ¿cómo es su espectro? El espectro resultante, ¿qué características tiene? Tiene una característica que vimos en las gráficas que obtuvimos. ¿Cómo es? Con respecto al eje vertical. ¿Sí me escuchan? Sí, que es simétrica, ¿no? Es simétrico y se repite. Resulta que se repite, empieza a repetirse. Vamos a decir que omega S es la frecuencia de muestreo. A omega S entre 2, o sea, la mitad de la frecuencia de muestreo. Y aquí tenemos la frecuencia de muestreo. Entonces tiende a repetirse a la mitad de la frecuencia de muestreo. De hecho, nosotros lo que hicimos en MATLAB la otra vez con el comando Shift FFT fue recorrer este eje y posicionarlo aquí. Aquí poner el 0 de la frecuencia para que tuviéramos una representación aquí del 0 y viéramos la simetría. Y aquí tuviéramos la frecuencia de muestreo. Bueno, aquí, de aquí a acá, aquí tenemos el 0, la frecuencia de muestreo entre 2, y menos, y aquí la frecuencia de muestreo entre 2 más. Simplemente para visualizarlo, digamos que
de mejor manera. Pero entonces, resulta que en frecuencia el espectro o la representación en frecuencia de la señal tiende a repetirse a la mitad de la frecuencia de muestreo de esa señal, o sea, a la mitad de la frecuencia a la que fue muestreada esa señal. Y bueno, lo podemos ver rápidamente para que quede más claro en octavo. Les voy a compartir pantalla completa para que lo veamos. Fíjense, aquí está el ejercicio que hicimos la vez pasada con el ruido y las señales de 50 y 120 Hz. Graficamos acá. Bueno, no voy a desplazar el espectro en frecuencia y lo voy a graficar desde cero. Aquí yo ya lo hice anteriormente. Desde cero hasta la frecuencia de muestreo. Bueno, la frecuencia de muestreo era 1000. Es que hace rato, en la mañana estaba haciendo pruebas. Entonces, tenemos la frecuencia de muestreo, la teníamos en 1000. Y no voy a desplazar el espectro resultante y voy a graficar de 0 hasta la frecuencia de muestreo. Y obviamente pues tenemos 1000 muestras, la frecuencia de muestreo entre 1000, porque la longitud es 1000. Entonces, fíjense, este es el espectro. Aquí tenemos la frecuencia de 50 Hz, aquí la de 120, tenemos el ruido blanco, y justamente a la mitad de la frecuencia de muestreo, que son 500, se empieza a repetir, obviamente reflejado por la simetría. Entonces aquí tenemos esta frecuencia, que es la representación de la de 120, y esta otra pequeña, que es la representación de la de 50. Entonces, de 500 Hz, que es aquí la mitad de la frecuencia de muestreo, acuérdense que lo muestreamos la señal a 1000 Hz, a 1 kHz. Entonces, la mitad de la frecuencia de muestreo son 500 Hz. De 500 a 50, ¿cuánto hay? De esta mitad, no creo que no puedo dibujar aquí, pero sí ven la flechita, ¿no? De esta mitad, que es la mitad de la frecuencia de muestreo, de 500 Hz a 50 Hz, ¿qué distancia hay en frecuencia? Pues 500 menos 50, ¿no? Son 450 Hz. Digamos que contamos al revés, de 500 a 50. Entonces hay 450 Hz de 50 a 500. Y por lo tanto, esta frecuencia se va a repetir en 500 más 450, o sea, 950. ¿Sale? Reflejada. Entonces, aquí está en 950 exactamente. ¿Sale? Entonces, si se observan, se empieza a repetir el espectro en frecuencia a la mitad, a partir de la frecuencia de muestreo entre 2. Esta otra, que es de 120, está aquí. Entonces, ¿qué distancia hay de 120 a 500 Hz? ¿Qué distancia hay? 350. 350. Entonces, de 500, esta frecuencia debe estar en 500 más 350, o sea, en
850. Fíjense, está en 800. No, es que no es de 150. ¿De cuánto es? De 120. Me equivoqué, perdón. Entonces, de 500 a 120, ¿cuánto es? 380, ¿no? ¿O sí me dijiste 380 o 350? Bueno, hay 380 Hz de 500 a 120. Entonces, este otro pico que se repite debe estar en 880. Aquí está, en 880. Entonces, bueno, lo importante es identificar que el espectro en frecuencia se repite a la mitad de la frecuencia de muestreo, se empieza a repetir, aunque se empieza a repetir reflejado. Y luego se empieza a repetir, así como les puse aquí, en este dibujito. Aquí tenemos la mitad de la frecuencia de muestreo, aquí llega la frecuencia de muestreo, y luego se repite esta parte, aquí. Y aquí ¿qué es la frecuencia de muestreo? ¿Qué? Tres medios de la frecuencia de muestreo, y así se va repitiendo, ¿sale? Entonces, ¿qué implica esto? Vamos a regresar a Octave. Lo cerré. Bueno, lo que hace Shift FFT o FFT Shift es que simplemente centra el espectro en frecuencia para que veamos solo, la parte negativa y positiva de ese espectro. Pero siempre el espectro en frecuencia se repite, ¿vale? Entonces aquí lo que hizo esa función FFT Shift es desplazar el origen a la mitad de la frecuencia de muestreo. Entonces ya vemos la parte negativa y la positiva. Ok. Entonces, regresando a esto, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos aquí una frecuencia? Nosotros, para el ejemplo de MATLAB, ¿cuáles son las frecuencias? ¿Cuál es la frecuencia máxima de nuestra señal? La que graficamos en MATLAB, la que acabamos de ver. Consideren que no existe el ruido. Nada más tenemos la señal sin ruido. Porque el ruido tiene muchas frecuencias, pero consideren que no existe el ruido, solo tenemos las dos sinusoidales, la suma de las dos sinusoidales. ¿Cuál es la frecuencia máxima de la señal? Hola. ¿Cuánto? Perdón, no se escucha. Habla un poquito más fuerte, compañero. ¿Uno? ¿Uno? ¿La frecuencia máxima? No. No, yo rompí. ¿Cómo? No, me confundí con Lupito. Ok. Es que casi no te escucho, pero uno no es. No sé si dijiste eso. Pero a ver, ¿alguien más? ¿Cuál es la frecuencia máxima de la señal? 120, ¿no? De esta. La frecuencia máxima, pues esta señal solo tiene dos frecuencias, 50 y 120, sin considerar el ruido. La frecuencia máxima de la señal es de 120. Entonces, haciendo caso a la frecuencia de muestreo en Nyquist, ¿cuál es la frecuencia mínima a la que tenemos que muestrear esta señal? Tiene que ser el doble de esta frecuencia. Por lo menos tenemos que
muestrearla a 240 Hz. Vamos a suponer que no cumplimos con esto. Y decimos, bueno, aquí la frecuencia de muestreo, vamos a decir, yo quiero 200 Hz, aunque aquí está en omega, la vamos a representar en Hz. O si quieren sacar el equivalente en radianes. Pero vamos ahorita a trabajar en Hz. Omega, frecuencia. Puede ser omega o F. Entonces, 200 Hz. Y la mitad de la frecuencia de muestreo, ¿cuánto es? Ay, permítame, es que están solicitando acceso, mandar un mensaje. Ya. La mitad de la frecuencia de muestreo, pues son 100 Hz. Entonces, al obtener el espectro en frecuencia de la señal, ¿cómo se va a graficar? Pues nos va a dar la representación en frecuencia. Entonces, hay una frecuencia de 50 Hz. Entonces, pues esa frecuencia va a estar por aquí, ¿no? 50 Hz. Y por aquí va a estar un piquito, que es la frecuencia de la sinusoidal. Y luego va a haber otro pico, ¿en dónde? En 120. En 120 Hz. ¿Dónde está 120? Pues por acá más o menos. Aquí va a estar el otro piquito de la señal de 120. Este pico de la de 50 va a estar un poquito más chico porque tiene una magnitud de 0.7 y este tiene de 1, ¿no? Bueno, ahí sin querer quedó, ¿no? Este es un poquito más pequeña, pero lo importante es la ubicación de las frecuencias. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la mitad de la frecuencia de muestreo. ¿Qué pasa? Resulta que acabamos de ver que los espectros empiezan a repetir a la mitad de la frecuencia de muestreo. Se muestra su reflejo. Entonces va a haber un reflejo de la señal de 50 Hz. ¿En dónde? ¿En dónde va a estar el reflejo de la señal de 50 Hz? ¿Se refleja a partir de la señal de la frecuencia de muestreo? A partir de la señal de la frecuencia de muestreo entre dos, así como lo hicimos ahorita. Fíjense, en principio, ahorita, bueno, antes de que me digan, si nosotros recorremos el espectro, pues solo vemos la mitad, solo vemos esta parte, digamos. Aquí, si solo vemos el contenido frecuencial así tal cual, no estamos viendo, en principio, la señal de 120 Hz. Ahí ya, ¿por qué? Porque estamos violando la frecuencia de Nyquist. ¿Por qué? Porque queda fuera dentro del espectro de frecuencia. Ese es un problema. El otro, ¿dónde vamos a ver los reflejos o las repeticiones en donde se muestran? La de 50 Hz, ¿en dónde se va a mostrar? A ver, Ipsan. ¿Menos 50? No, pero no estamos viendo la parte negativa. Bueno, de hecho sí, pero del lado derecho, ¿en dónde se va a mostrar? En 150. En 150. Entonces, aquí va a estar el reflejo de la de 150, de la de 50. Y eso no genera problema, está bien. Aquí tenemos la señal en frecuencia de 50 Hz y aquí su reflejo. Ahora, esta de 120, ¿dónde se va a reflejar? Acuérdense que se refleja ¿en cuánto? ¿Sí, compañera?
Es que tengo, ¿no se refleja en 320? Ah, ¿Cómo se le va pero a se poner refleja aquí. Aquí toma como que si aquí estuviera el espejo. Entonces, ¿dónde se refleja? En 80. En 80. Ujú. Aquí se presenta un reflejo en 80 Hz. Ajá. Y esto nos está dando información falsa de esta señal. Si ustedes ven el espectro y lo analizan, ¿qué van a decir? Ah, pues el contenido frecuencial de esta señal es de cuánto. Una señal de 50 Hz y otra de cuánto. de 80? De 80 Hz, y esto es falso. La frecuencia era de 120, pero como no cumplimos con la frecuencia mínima de muestreo, el espectro en frecuencia se traslapó. Ujú. Digamos que si ven las señales amarillas, digamos que estas se recorren para acá y se enciman. ¿Qué es lo que pasó con esta? La de 120 Hz se encimó porque no hubo la separación suficiente para poder representar de forma adecuada el espectro en frecuencia. Ajá. Digamos que ocurrió esto. Pensando en las señales amarillas, aquí está el contenido frecuencial de esta señal, y como no respetamos la separación, se encimaron los espectros. Entonces, esta información, este traslape nos está generando información incorrecta, y lo vemos claramente con la señal de 120 Hz muestreada a 200 Hz, en donde no se cumple con el mínimo de la frecuencia de Nyquist. Entonces, al encimarse, al traslaparse los espectros, se genera una señal que en realidad no es. A esto ¿saben cómo se le llama? Al traslape que ocurre en los espectros en frecuencia cuando no se cumple con la frecuencia de Nyquist. ¿Han escuchado hablar del alias o de aliasing? Es esto. Uh-huh. Se empiezan a generar, bueno, aquí hay una frecuencia, o hay un efecto de aliasing. Uh-huh. Hay una señal que parece ser que se parece a la original, pero no es en realidad el reflejo de la señal que debería ser. Entonces, ¿qué pasa si nosotros reconstruimos o regresamos al espacio del tiempo a esta señal? Pues vamos a regresar de forma incorrecta, porque vamos a regresar con una señal de 50 Hz y una señal de 80 Hz, que es un alias. Esta de 80 es un alias de la de 120 que fue generada por un muestreo incorrecto. Entonces, es por eso que la frecuencia de muestreo de una señal, por este valor, debe ser, la frecuencia de muestreo de una señal debe ser 2 veces, por lo menos debe ser 2 veces la frecuencia máxima de la señal, para que se aleje el doble, de la mitad de la frecuencia de muestreo. Y como máximo, ¿cómo quedarían? Si se respeta el límite, ¿cómo quedarían los espectros? Pues los espectros quedarían así, pero no habría traslape. Bueno, no me quedó choco. Al momento de reflejarlos, quedarían así, pero ya no se traslaparían. Por eso es por lo menos, bueno, lo voy a poner con F. Esa es la frecuencia de muestreo entre 2. Si respetamos esto, ya no va a haber traslapes de la señal y no se van a generar alias de las señales originales. Por eso esta es como la frecuencia mínima. Entre más grande sea la frecuencia de muestreo, pues este factor va a quedar así alejado y no va a haber problemas de aliasing. Entonces, si respetamos, ¿sí se está entendiendo cuál es el problema y por qué surge esta frecuencia de Nyquist? Bueno, ¿por qué Nyquist dijo esto?
¿O no? Bueno, creo que sí es claro, ¿no? Aquí. Entonces, ¿qué pasa si respetamos la frecuencia de Nyquist? Para este mismo ejemplo. Fíjense, tenemos la frecuencia de muestreo entre 2, pero ahora la frecuencia de muestreo, ¿cuál era la mínima? 240, vamos a ponerla en 300. La frecuencia de muestreo es de 300. La frecuencia de muestreo entre 2, entonces es de 150. 150 Hz. Entonces, la señal de 50 Hz, por acá, por aquí, bueno, es dividido en 3, ¿no? Así más o menos. Entonces, la de 50 Hz queda aquí. Y la de 120 ya queda por acá. Entonces ya queda de forma correcta dentro del espacio de análisis del espectro. Y su reflejo, obviamente, pues ya se va a reflejar aquí en esta parte, pero también se va a reflejar aquí y aquí. Entonces, en esta área ya no se enciman o no se traslapan y ya no tenemos señales que no existen, o sea, ya no tenemos alias, porque estamos respetando la frecuencia de Nyquist. De hecho, nos fuimos un poquito más allá. Nos fuimos a la frecuencia de muestreo de, ¿cuánto les dije? 300, ¿no? 300 Hz, la frecuencia de muestreo. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí quedó claro por qué tenemos que respetar la frecuencia de Nyquist? Bueno, y la razón por la cual tiene que ser el doble de la frecuencia máxima de la señal. ¿Sí o no? Díganme algo. Sí, profe. Bueno. Y bueno, si quieren lo checamos en MATLAB. Este mismo ejemplo. Fíjense. A ver, pusimos 200. Entonces, creo que yo ya lo había probado en 200. A ver, 200. Frecuencia de muestreo de 200 y tenemos 150 y 120, lo cual pues ahí ya falla. Entonces, no voy a recorrer el espectro para que quede... Ahorita lo recorremos. Vamos a graficar así y esta lo vamos a graficar de 0 hasta la frecuencia de muestreo. O sea, en 200. A ver si no me marca error en el tamaño de los vectores. Ahí está. Fíjense, esta pues está bien, 50. Y esta nos las mostró en 80. Entonces, si yo veo este espectro y yo no sé que estuvo mal muestreada la señal, o ustedes lo ven, pues van a decir, esta señal tiene dos componentes, ahorita olvídense del ruido, ¿sale? Esta señal tiene dos componentes frecuenciales, una de 50 Hz y una de 80, y estos son sus reflejos. Esta que está en 120 y en 150. Y la frecuencia de muestreo fue de 200 Hz, aquí es la mitad de la frecuencia de muestreo, lo cual es incorrecto. Y este error se da por el que no se respetó la frecuencia de Nyquist. Y esta señal, este pico, es el alias, es un alias, que en realidad no es la señal original, sino es el traslape que se genera. Por eso se llama alias, porque pues dice ser, pero no es. Y pues aquí está. Es en 50, 80, 120 y 150. Vamos a ver qué pasa si lo ponemos en el límite. El límite son 240. Ay, es que me sale una pantalla del MIT. Espera. Ya. El mínimo es 240.
Entonces ahí estamos justo en el límite de la frecuencia de Nyquist. Entonces fíjense, aquí está la de 50. Ay, ¿qué pasó? La de 180. Y no nos dio 50. Aquí debe estar la de 120 veces. 240 Hz. ¿Dónde nos debería de dar el espectro? Ahora vamos a aumentarle un poquito. 120, vamos a ponerle 250. Ahí está. No sé por qué no las están mostrando. Como que se están, al traslaparse las elimina. A ver, espérenme. A ver, piensen por qué podría ser. Vamos a ponerle 241. Ha de ser porque como está en la última muestra, no se ve. Bueno, creo eso. A ver, vamos. Y mire. Pero bueno, aquí pueden observar que justo en el límite, o sea, casi 240, ya se empiezan como, bueno, están antes de traslaparse, pero aún todavía es posible identificar de manera correcta las dos frecuencias, la de 50 y la de 120. Y su reflejo está luego, ahí al ladito de él, porque se refleja con respecto a la mitad de la frecuencia de muestreo. Entonces se refleja esta señal de 120 luego, y aquí está la de 50. Pero ahí es el límite. Ya si nosotros muestreamos a menos frecuencia esta señal, déjenla hago grande. Entonces ya esta señal se va a empezar a meter para acá y va a empezar a generar alias. Este reflejo se va a meter y va a generar los alias de la señal. ¿Sale? Entonces aquí se ve claramente el límite de la frecuencia de muestreo de Nyquist. ¿Sí? Entonces, bueno, espero que haya quedado claro este concepto. Entonces, bueno, ya les explico esto porque muchas veces no saben la razón. Bueno, sí saben qué es el concepto de la frecuencia de muestreo de Nyquist, pero en realidad no saben por qué se tiene que respetar esto. Es porque en frecuencia las señales digitales, esto es válido para las señales digitales, en frecuencia las señales digitales dependen mucho de la frecuencia de muestreo. ¿Por qué? Porque los espectros o en el espacio de la frecuencia las señales se comportan así, los espectros en frecuencia se comportan así, son simétricos con respecto a la mitad de la frecuencia de muestreo. Y si no respetamos el criterio de Nyquist, empiezan a generarse estas señales que son alias de la señal original. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Quedó claro? ¿O no quedó claro? Más o menos, pero ya. ¿Qué más o menos? Entonces, bueno, acuérdense, la frecuencia de muestreo es muy importante en las señales digitales. El espectro en frecuencia se empieza a repetir a la mitad de la frecuencia de muestreo,
¿sale? Y por eso tenemos que muestrear las señales al doble de la frecuencia máxima, porque si no, se empieza a meter el espectro reflejado de las señales que están más allá o para las cuales no se cumple el teorema de Nyquist y empiezan a generar estos reflejos señales alias de la señal original. Bueno, entonces esto es importante para los temas que vienen. Bueno, el tema que viene que son filtros digitales. Entonces vamos a empezar a ver la parte de filtrado de señales, que es como la parte... Bueno, profesor. ¿Sí? Entonces ya me hice bolas. Lo que se debe de repetir es la frecuencia máxima y la frecuencia mínima, o No, se la tiene que frecuencia hacer dos máxima. veces la frecuencia de muestreo. Es que como hablo de varias frecuencias, ya no entendí cuál frecuencia es la que se debe de repetir y cuál se debe de multiplicar 2 veces. O sea, tú tienes una señal analógica. Las señales digitales casi siempre se obtienen de las señales analógicas, del muestreo de las señales analógicas. Entonces, tú tienes una señal analógica, ¿no? Sí. Igual una sinusoidal. Entonces, tú muestreas esta señal. Y obtienes una señal digital a partir de esta. ¿Sí? Entonces, esta señal analógica, aquí está representada por una señal sinusoidal, pero puede ser cualquier señal, por ejemplo, la de voz, etcétera, cualquier señal, tiene una frecuencia, una frecuencia fundamental, F0. Esta señal tiene esta única frecuencia, no tiene otras frecuencias porque es una sinusoidal pura. Entonces, si la frecuencia, para que tú puedas representar de forma correcta a esta señal analógica mediante una señal digital, tienes que cumplir con el teorema de muestreo de Nyquist, que dice que la frecuencia de muestreo, o sea, el periodo de muestreo con el cual muestreaste esta señal, T0 es 1 entre, no, más bien, el periodo de muestreo, TS es igual a 1 entre FS, es el espacio que hay entre cada una de estas muestras. Entonces dice que la frecuencia de muestreo tiene que ser por lo menos 2 veces la frecuencia máxima de la señal o la frecuencia de la señal. Esta señal es única, tiene una única frecuencia, entonces 2 veces la frecuencia de la señal. Para que al momento de representarla en frecuencia, y hagas tú un análisis de esta señal, no se presenten alias de esta señal. Tal vez haya una señal alias que estás analizando que no es esta señal, porque no cumpliste con esta parte. Ok. Y lo de las frecuencias máximas y mínimas, pues ninguna señal, excepto las ideales, las que estamos trabajando aquí, por ejemplo, está compuesta con una única frecuencia, como la que hicimos ahorita en Octav, que tiene dos frecuencias, entonces es así. Entonces, lo que hay que hacer es como intuir o saber cuál es la frecuencia máxima de la señal. Si tú dices, bueno, esta señal está compuesta por una señal, como la hicimos, de 50 Hz y otra de 120 Hz, pues esta es la frecuencia máxima, y para que yo pueda representar de forma adecuada a esta señal con una señal digital, pues la frecuencia a la cual tengo que muestrear esta señal, es 2 veces 120 Hz.
Ujú. O sea, 240 Hz. Esa es la frecuencia de muestreo. O sea, ¿cada cuánto tiempo tienes que tomar tus muestras? Pues 1 entre fs. Ujú. Que esto es la frecuencia del periodo de muestreo. ¿Cuánto es 1 entre 240? Cada 4 milisegundos. Sí, ¿no? Ajá, 4. 4 4.16. milisegundos. Ujú. Entonces, por lo menos tienes que tomar muestras cada 4.16 milisegundos de esta señal para que la puedas representar de forma adecuada en frecuencia, o sea, puedas tener una buena señal muestreada. Entre más alta sea, pues mejor, porque va a ocurrir que se van a separar más los espectros, lo que acabamos de ver aquí arriba. Entre más alta sea la... creo que lo borré. Entre más alta sea la frecuencia, pues están de muestreo, se alejan más los espectros. Uh-huh. Si, Ok. Uh-huh. Si tú dices, bueno, yo puedo muestrear a 10 veces la frecuencia de 120 Hz. Ajá. Entonces vas a muestrear a 1020 Hz. ¿Sale? Entonces vas a tener más muestras. ¿Y eso qué implica? Ajá. Fíjate qué implica. O bueno, fíjense. La frecuencia máxima de nuestra señal es de 120 Hz. Entonces está, bueno, el espectro es simétrico a la mitad de la frecuencia de muestreo. 1200 entre 2 son 600 Hz. Uh-huh. La frecuencia máxima de mi señal es de 120 Hz. Entonces, con respecto a 600, pues está como por aquí, ¿no? Y el reflejo, pues va a estar hasta como por acá. Obviamente de este lado va a haber un reflejo, pero eso no importa. Ajá, fíjate, se alejan más los espectros. Porque tú estás muestreando a una frecuencia más alta, mucho más alta, casi 5 veces más la frecuencia de Nyquist. Uh-huh. Okay. Entonces eso hace que pues tu muestreo sea mejor. Entre más lejos estén los espectros es mejor, o sea, entre más alta sea la frecuencia de muestreo. ¿Qué pasa si tú muestreas no tanto, a 4 veces? Tú dices, no, pues es que yo no quiero muestrear 10 veces, yo muestreo 4 veces la frecuencia máxima, entonces 4 por 120, ¿cuánto es? Son 0... 480. 480 Hz. Ajá. Entonces, ¿cómo va a quedar el espectro? A 480 Hz. El espectro va a quedar así. Aquí está la mitad de la... a ver, 480, vamos a suponer que está por acá. 240, ¿no? Ajá, 240 Hz. Uh-huh. Esa es la mitad de la frecuencia de muestreo. Y el espectro, pues, se mantiene, ¿no? En 120 va a estar, pues, justo a la mitad. Y el otro reflejo por acá. Fíjate, ya se están acercando. Uh-huh. Ya no están tan lejos. Y si tú dices, bueno, pues yo quiero 3 veces la frecuencia máxima de la señal. Entonces son 360, ¿no? 360. Uh-huh. Entonces, ¿cómo va a quedar el espectro? Aquí está 240, 360 por acá. La mitad, ¿cuánto es la mitad de 360? 180. 180, ¿no? Entonces por aquí está, 180. Entonces la señal de 120 va a quedar como por acá. Y su reflejo por aquí. Entonces fíjense, ya se empiezan a acercar. Uh-huh. Ya está como peligroso el asunto, digamos. Y si estamos en el límite de Nyquist, es 2 por 120, 240. Uh-huh. Entonces, la mitad es 120, ¿sale? Entonces, la señal de 120 va a quedar aquí y su reflejo aquí. Entonces, van a quedar encimadas, pero no
traslapadas. Ajá, entonces, si ustedes ven el espectro, dicen, pues sí, hay una de 120. Pues ahí está. Y sí está bien, porque están justo en el límite. Pero ¿qué pasa cuando ya no respetamos? El ejemplo que acabamos de hacer. Ya no respetamos y muestreamos a 200 Hz. Esto ya no cumple con que sea el doble de la frecuencia máxima. Ajá. Entonces, el ejemplo pues es este. No, el de arriba. ¿Sí? Que, bueno, lo vamos a repetir para que los que no les quedó claro. Entonces, la señal, la mitad de la frecuencia de muestreo está en 100 Hz. Ajá. Nuestra señal está en 120, digamos, ya se fue más allá, y el reflejo se va a presentar en 80. ¿Sale? Entonces aquí ya se presenta un alias, es esta señal. Entonces si ustedes ven o tú ves esta señal, vas a decir, esta señal tiene una componente frecuencial de 80 Hz. Y esto está mal, porque en realidad es de 120, pero se mostró en 80 porque no cumplimos con la frecuencia de muestreo de Nyquist. ¿Sí? Ya. Sí, profesor. Y este es un alias. Ajá. Y a este fenómeno se le llama aliasing. Se empiezan a presentar frecuencias que no son las reales. Entonces, en el análisis de estas señales, ya hay una falla ahí, ya se analizan señales que no, en realidad no queríamos analizar. Y al momento de reconstruir esta señal que muestreamos, imagínense que muestrearon una señal, cuya frecuencia era de 120 Hz, pero como la muestrearon mal, van a regresar con una señal de 80 Hz, la cual es incorrecta. Aparentemente correcta, aunque hagan todos los procedimientos bien, pero como tomaron un alias de esta señal, pues todo su análisis está mal. Y esto de la frecuencia máxima y mínima, pues nada más es que pues una señal siempre está compuesta por varias componentes frecuenciales, como el ruido. Bueno, el ruido de la señal. Entonces, ¿cómo pueden saber eso? Pues hay que, ya sea que tengan información básica de esa señal o que de acuerdo a la experiencia o conocimientos previos, conozcan cómo se comportan esas señales. Por ejemplo, a lo mejor están grabando una señal de voz y quieren analizarla. Entonces dicen, no, pero ¿a qué frecuencia la muestreo? Entonces ya hay análisis previos que nos dicen que la señal de voz tiene cierto ancho de banda. ¿Cuál es el ancho de banda de la señal de voz? ¿Saben de qué frecuencias a qué frecuencias ocupa la señal de voz? De 20 Hz a 20 kilohertz, ¿no? Exacto, de 20 Hz a 20 kilohertz. Entonces dices, bueno, no sé, me dejaron analizar una señal de voz. Y yo ya sé que la señal de voz va de 20 Hz a 20 kilohertz. Entonces dices, bueno, pues entonces si alguien puede tener frecuencias en su voz de esta frecuencia, pues entonces voy a muestrear por lo menos 2 veces 20 kilohertz. Y para que sea un buen muestreo, pues me alejo más. Entonces, pues lo puedo hacer a 60 kilohertz o 4 veces esto, etc. Para que realmente hagan un análisis correcto de estas señales y no vayan a caer en este problema que se presenta al momento de muestrear las señales. No sé si ya quedó más claro. Sí, profesor, ya quedó más claro. Muchas gracias. ¿Los demás? Profe. Bueno, espero que sí. Entonces, vamos a ver ahora filtrado de señales. Entonces, bueno, que una de las propiedades
pues más importantes, bueno, todas son importantes, pero para nosotros ahorita, de la transformada de Fourier o de la representación en Fourier de una señal es la propiedad de convolución. Yo creo que ya la han trabajado. Entonces, la convolución en tiempo, pues ya vimos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hicimos convoluciones? Que está representada por x1 de n, convolución x2 de n. ¿Y cómo obteníamos la convolución? ¿Se acuerdan? Hacíamos una sumatoria, ¿no? Y hacíamos una sumatoria de las señales. Y íbamos sumando los traslapes. Entonces, en el tiempo, la convolución está representada pues, por la operación convolución. Y en frecuencia, la convolución, ¿en qué se convierte? ¿En qué se convierte? En una simple multiplicación. Entonces, esta operación de convolución que nos causaba dolores de cabeza por las sumatorias y todo lo que teníamos que hacer en frecuencia es simplemente una multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros obtenemos la representación o la transformada de Fourier de x1 de n, obtenemos x1 de f, y luego de x2 de n obtenemos x2 de f. Las multiplicamos y luego regresamos al espacio del tiempo. Es como si las hubiéramos convolucionado. Esto, porque es importante esto, y yo creo que ya lo hicieron también con Laplace. Si nosotros aplicamos una señal x de n a un sistema lineal invariante con el tiempo, que está representado por h de n, su respuesta al impulso, la salida y de n, ¿cómo la obteníamos? ¿Cómo obteníamos y de n? ¿Se acuerdan? X de n, convolución h de n. Pero si nosotros pasamos al espacio de la frecuencia, ¿cómo podemos simplificar este proceso? Obtenemos la transformada de x de n, o sea, su representación en frecuencia, obtenemos la transformada de h de n, su representación en frecuencia, y la salida del sistema, ¿a qué va a ser igual? A x de f multiplicado por h de f. Y bueno, esto está en frecuencia, pero luego hacemos la transformada inversa y obtenemos y de n. ¿Vale? Entonces, el hecho de pasar al espacio de la frecuencia nos simplifica obtener la respuesta de un sistema, porque simplemente tenemos que multiplicar sus representaciones en frecuencia para obtener la respuesta en frecuencia de ese sistema. Y si queremos obtener la respuesta en el espacio del tiempo, pues nada más hay que aplicar el proceso inverso y obtenemos la representación en el espacio del tiempo. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, tenemos una señal, la señal con ruido, una señal sinusoidal con ruido, ¿no? Bueno, voy a hacer así la envolvente y aquí está el ruido. Esto es tiempo, x de n.
y nos molesta este ruido. Lo queremos eliminar y solo queremos la frecuencia, la señal sinusoidal. Ajá. Y sabemos que esta señal sinusoidal tiene una frecuencia de 120 Hz, la misma que estamos trabajando, ¿no? Y este ruido pues tiene obviamente pues más alta frecuencia. Ustedes pueden ver que se repite más veces, mucho más veces que la señal sinusoidal. Entonces tiene una frecuencia mucho mayor. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, obtenemos la representación en frecuencia de esta señal X de N. ¿Cómo va a ser? La representación en frecuencia de esta señal. Ya me pueden decir más o menos cómo es. De hecho, ya hicimos un ejercicio. ¿Va a tener un pico en dónde? 120. Entonces aquí va a haber un pico en 120 Hz. Y dijimos que tiene una frecuencia mucho más alta y tiene varias frecuencias porque es ruido. Entonces va a tener como por aquí, algo así. Y por aquí pues va a tener ruidito, va a tener este pico. Y aquí en altas frecuencias pues va a tener mayor magnitud porque ahí ahí se concentran las frecuencias de la señal. ¿Vale? Entonces lo que queremos es limpiar esta señal, que solo nos quede la señal sinusoidal. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues diseñamos un sistema o una señal también en frecuencia, dado que multiplicando a esta señal XDF por esa señal que queremos diseñar o que queremos ahorita representar, nos elimine esta parte y nos deje solo esta parte. ¿Cómo debe ser esa señal? Bueno, ¿qué forma debe tener el espectro en frecuencia de esa señal? Si vamos a multiplicar esta por esta, y idealmente lo que queremos que nos dé, que es que se vaya ese ruido feo y que nos quede nada más nuestro piquito bonito en 120 Hz. Y aquí no importa que haya estos ruiditos, pero aquí no queremos nada. ¿Qué forma tiene que tener este espectro? Que multiplicado por algo da lo mismo. Tengo que multiplicar por Impulso. por 1. ¿Qué pasa si hago esta señal? Esto también está en frecuencia, es un espectro en frecuencia. Todo lo que está antes, y a esto le voy a llamar la frecuencia de corte. Todo lo que está antes de la frecuencia de corte está multiplicado por 1. Entonces, si multiplico hasta la frecuencia de corte de esta señal por 1, queda lo mismo, ¿no? Y más allá de la frecuencia de corte, ¿qué queda? ¿Por qué estoy multiplicando? ¿Por 0? Por 0. Entonces toda esta parte se elimina, lo cual me resulta algo parecido a esto. De la frecuencia de corte para atrás fue multiplicado por 1 y quedó igual. De la frecuencia de corte para allá fue multiplicado por 0 y se eliminó. Entonces, ¿qué pasa si ahora paso esto al espacio del tiempo? Esta señal de 120 Hz ya no tiene estas componentes frecuenciales y posiblemente pues ya me va a quedar más bonita, que aquí me está quedando toda chueca, pero ya no va a tener estas componentes de alta frecuencia que me estaban molestando. Idealmente va a quedar
solo la frecuencia de 120 Hz. ¿Y a este sistema cómo le llamo? Un filtro. Es un filtro pasabajas porque deja pasar bajas frecuencias. Pero eso no importa ahorita. Lo que importa es que se entienda cómo en frecuencia podemos hacer o manipular a una señal, eliminar frecuencias que no queremos y limpiarla de alguna forma. Y se pueden hacer muchos otros procedimientos, simplemente aprovechando esta propiedad de la convolución de la transformada de Fourier, que es multiplicar los dos espectros para obtener el resultado deseado. Esta es la señal ruidosa. Este es el filtro pasabajas. Si convolucionan, si hacen este análisis en el espacio del tiempo, les va a salir lo mismo. Van a limpiar la señal. Pero esa convolución pues es muy complicada por las sumatorias y todo eso. Mejor nos pasamos al espacio de la frecuencia, representamos en frecuencia esta, tanto a la señal que queremos limpiar como al filtro, los multiplicamos, nos da como resultado este espectro, nos regresamos al espacio del tiempo y tenemos a nuestra señal limpiecita. Bueno, idealmente. ¿Dudas? ¿Sí se entendió cómo funciona esto? ¿O no? Creo que es claro, Sí, ¿no? profe. ¿Sale? Entonces, así funcionan, pues, los filtros digitales. Bueno, todos los filtros. ¿Sale? Eliminan frecuencias de acuerdo a sus formas de onda. ¿Y por qué las eliminan? Porque se están multiplicando los espectros en frecuencia. Aprovechando esta propiedad. Y bueno, vamos a ver que los filtros tienen distintas características. Este es el pasabajas, entonces todo lo que está en bajas frecuencias se multiplica por 1 y se conserva. Lo que está en altas frecuencias se multiplica por 0 y se elimina. El pasa altas, ¿cómo sería? Pues deja pasar altas frecuencias, entonces sería así. Las bajas frecuencias están multiplicadas por 0 y las altas por 1, entonces deja pasar altas frecuencias. Si nosotros aplicamos este filtro a esta señal, pues lo que vamos a eliminar es la señal sinusoidal y solo vamos a dejar el ruido, entonces el ruido nos va a quedar así. O podemos diseñar un paso banda que deja pasar cierta banda en frecuencia. Entonces aquí tenemos una frecuencia de corte 1 y una frecuencia de corte 2. Todo lo que está abajo de esta frecuencia se multiplica por 0 y se elimina. Y lo que está arriba de esta frecuencia 2 se multiplica por 0 y se elimina. Y solo lo que está comprendido entre estas dos frecuencias se multiplica por 1 y se conserva. Entonces aquí pues podríamos conservar pues parte del ruido y esta señal y lo demás eliminarlo. Y así los filtros tienen ciertas características en sus espectros en frecuencia que nos permiten manipular o eliminar componentes de estas señales de diferentes formas. Ok, ¿dudas? ¿Sí quedó claro cómo funcionan los filtros? ¿Cuál es su principio de funcionamiento? Bueno, entonces mañana vamos a ver los diferentes tipos de filtros que existen, bueno, los básicos para este curso, y vamos a ver metodologías de diseños de filtro, y bueno, vamos a diseñar filtros digitales. Y bueno, ya sería la última parte del curso. Vamos a estar trabajando con filtrado de señales. Bueno, pues entonces nos vemos mañana. ¿Esto lo va a subir a Classroom? Sí, ahorita se lo subo. Bueno. Nos vemos mañana, profe. Gracias, profesor. Hasta mañana. Buen día. Mañana.